Buenos días. Esto no interfiere, ¿verdad? Este micrófono con ese, ¿todo muy bien? Ok, sí, hermano, estaba escuchando ahí que su hermano gemelo del pastor, pero gracias a Dios, hermano, tienen un buen pastor, tienen un pastor que está ahí y es amigo mío, ya tengo tiempo de años de conocerlo, entonces él es un pastor de bendición, que ama a las personas, ama a la gente, entonces, hermanos, es una gran bendición conocer a su pastor. Y hermanos, ahora tengo unas tarjetas también que quería compartir. Nosotros, hermanos, nosotros estudiamos, mi esposa y yo, estudiamos en Mexicali, Baja California, con el pastor José Gutiérrez. Y ahí, hermanos, nosotros nos preparamos para poder abrir una obra en San Bernardino, California. Entonces, yo nací en Los Ángeles, yo soy de la ciudad de Torrance, mi esposa es de la ciudad de Mexicali, Baja California. Entonces fui a buscar allá esposa, entonces me fui para allá. Entonces tenemos de matrimonio 23 años, ya vamos para 24, Dios mediante. Tenemos un hijo de 12 años, Samuelito. Entonces Dios fue bueno con nosotros. Después de 10 años de estar casados, Dios no nos daba un hijo. Entonces estuvimos orando y Dios hizo la obra y ya después de 10 años salió mi hijo. Entonces lo que se me hace extraño es que cuando fue el doctor salió embarazada. Entonces no sé si hacer un ADN o no sé qué pasó ahí, pero pues le di gracias al doctor. Gracias, doctor, porque por usted salió embarazada. Gracias porque usted me ayudó, ¿verdad? Pero sabemos que fue Dios, ¿verdad? El que usa a las personas para esto. Entonces, hermanos, ahí unas tarjetas, le están dando unas tarjetas. Nosotros somos misioneros a la ciudad de San Bernardino. Tenemos ahí un tiempo, hermanos. Me miran caminando con este bastón porque hace 2 años, poquito de 2 años, me dio un stroke. Entonces, un infarto cerebral. Entonces, hermanos, gracias a Dios, terapia y todo eso. El día, en 2 semanas más o menos, vuelven a internarme, me hacen otro MRI, resonancia magnética. Y ahí estamos, hermanos, estamos bien, gracias a Dios. Lo único que tengo es que siempre estoy mareado. Siempre estoy, no mareado de vueltas, sino siempre miro como que se mueve todo así. Entonces, por eso uso el bastón para poder detenerme y poder estar así. Pero, hermanos, de lo que cabe, estamos bien, estamos recuperándonos y gracias a Dios, hermanos, Dios está usando los doctores, los medios. Y sí tuvimos que cerrar un poquito, hermanos, la iglesia de nosotros. Pero, hermanos, hay gente fiel que se quedó conmigo y ahí estamos. Tuvimos que rentar otro edificio. Y gracias por la gloria de Dios, hermanos, y honra de Dios, nosotros seguimos ahí, en la ciudad de San Bernardino. ¿Alguien ha ido a San Bernardino, hermanos? ¿Alguien ha estado ahí? Es la mejor ciudad que puede ir, hermanos. Si usted un día se queda sin casa o se vuelve drogadito, váyase ahí. Ahí le van a aceptar. Pues, hermanos, ahí es San Bernardino. Nos acaban de vandalizar por 3ª vez nuestro edificio. Y ahí hicieron un desastre. Entonces, picaron así el cielo, hicieron un montón de cosas, un desastre. Taparon los baños, taparon el cine, dejaron las llaves abiertas y empezaron a hacer todo esto, y la alfombra, todo el templo, todo mojado. Y la policía vino, y lo que hizo la policía, en vez de, ¿verdad? Yo dije, Consuelo los va a agarrar o algo va a pasar, y no, le llama a la ciudad. Entonces, cuando le habla a la ciudad a la policía, pues mira que el vandalismo expuso cables de electricidad. Entonces ahí ahora tenemos que arreglar eso, tenemos que hacer esas cosas. Entonces, hermanos, pero pues estamos hasta Bernardino. Hay personas que me han dicho, mira, pastor, ven a pastorear esta iglesia, o vente para acá a este lugar, o mira, te ocupamos un ministerio hispano, vente a pastorear acá. Pero, hermanos, la verdad, ahorita Dios me envió aquí a San Bernardino, y ahí, hermanos, es una gran necesidad. Necesitamos que oren, hermanos, oren por la ciudad de San Bernardino. Creo que ha habido varias iglesias, pero creo que ahorita somos la única iglesia fundamental independiente de ahí. Entonces, hermanos, bautista. Entonces, hermanos, necesito de sus oraciones, hermanos. Ahí está la tarjeta, oren por nosotros. Cualquier cosa, hermanos, ahí está. Ponga la tarjeta en su refrigerador o póngalo ahí para asustar a las ratas o lo que sea, a las plagas, pero póngala ahí, hermanos, y acuérdense siempre. Yo tengo que orar por el pastor de San Bernardino, tengo que orar por esa ciudad. ¿Ok, hermanos? Nosotros hemos sido buenos con la ciudad, hemos dado comida, hemos hecho trabajo social, hemos hecho un montón de cosas por San Bernardino. Le hemos ganado a gente para Cristo, en inglés y en español, pero aún así, hermanos, hay personas que
que se drogan y tienen sus facultades mentales no están bien. En esta última vez, bueno, es la segunda vez, dejaron inyecciones con droga dentro del baño. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros estamos enfrentando en San Bernardino. Entonces, pero se necesita predicar, hermanos, se necesita enseñar, se necesita motivar a la gente de que hay un camino, hay una esperanza, y sabemos que es Jesucristo. Y hoy, hermanos, quiero enseñarles, quiero predicar acerca de los fundamentos. Tengo una frase aquí, hermanos: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué vamos a hacer, hermanos, si los fundamentos fueran destruidos? ¿Qué vamos a hacer sin Cristo? ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos, hermanos, si no estamos seguros de nuestra salvación, si no estamos seguros en el fundamento que es Cristo? Y hoy quiero hablar de eso, hermanos. Si vamos allá a la Biblia, sé que no tengo mucho tiempo, hermanos. El pastor me comentó que se acaba el servicio a las 11, ¿no? No. A las 12. ¿A qué horas? A las 12, 11:30. ¿No? ¿11:30? 11:30. Por ahí, hermanos. Si se portan bien, termino a la hora. Si no, hermanos, pues ¿verdad? Ojalá hayan comido, porque si no, no, hermanos, tengo que regresar a la iglesia y yo tengo servicio ahora. Entonces tengo que estar allá de regreso a la 1 de la tarde. Entonces, hermanos, pero es una bendición estar aquí el día de hoy, hermanos. Ok, vamos allá a la Biblia, hermanos. Quiero que vayamos ahí y vamos a Salmos 11:3. Vamos allá a Salmos 11:3. Vamos allá, hermanos, y cuando lo tengan me dicen amén. Salmos 11:3. Salmos 11:3. Y está casi en medio de la Biblia, hermanos. Salmo 11:3. ¿Ok? Dice ahí, hermanos. De todos modos tiene pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahí está, hermanos. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el qué? El justo. Fíjense, hermanos. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si los fundamentos fueran destruidos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si nos quitan el fundamento de Cristo? ¿Qué vamos a hacer si nos quitan el matrimonio, el fundamento del matrimonio? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si los fundamentos bíblicos y las doctrinas preciosas de la Biblia fueran quitadas de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el justo? Vamos a vivir como los animalitos, hermanos, de acuerdo a lo que nos parezca bien, pero sabemos, hermanos, que lo que le parece bien al hombre es camino de muerte. Solamente tenemos a Cristo y tenemos como fundamento y tenemos la Escritura y las doctrinas de la Biblia que nos van a ayudar, hermanos. Si eso fuera destruido, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? Si no tuviéramos el fundamento que es Cristo, ¿qué vamos a hacer? Si no tuviéramos la Biblia, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si no tuviéramos nuestras iglesias, hermanos, y no nos importara nuestra iglesia, y no tuviéramos ese amor por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué va a ser el mundo perdido sin esta iglesia, sin usted como cristiano, bien fundamentado en la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ha de hacer el justo, hermanos? Nada. Si los fundamentos, hermanos, fueran destruidos, no hay nada que haríamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Dónde se escucha la palabra de Dios? ¿Dónde se le predica la palabra de Dios? ¿Dónde se cantan los himnos? ¿Dónde se cantan los cánticos, hermanos? En la iglesia. ¿Dónde nos estimulamos al amor y a las buenas obras? En la iglesia. ¿Quién murió, hermanos, por la iglesia? Cristo Jesús murió por la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos esos fundamentos y hay muchos, y podría nombrar un montón de fundamentos de lo que habla de la Escritura, hermanos. Pero si fueran destruidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No podríamos hacer nada. Ahora, tenemos fundamentos, hermanos, en las Escrituras. Allí es donde recibimos nuestros fundamentos. No hay otra parte donde nosotros recibimos nuestros fundamentos. Queremos una carrera universitaria, los fundamentos en la Escritura. Hermanos, Israel eran personas preparadas. Ellos eran personas estudiadas. No porque somos cristianos, hermanos, quiere decir que nos vamos a detener y no estudiar, no ir a la universidad, no ir al colegio, no prepararnos. No quiere decir eso, hermanos. Lo que quiere decir es que la intención de ir ahí es para servir mejor al fundamento que es Cristo. Para eso es lo que nos motiva.
Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, tenemos fundamentos, hermanos, en la Escritura. Y sabemos, hermanos, que el fundamento es Cristo. Que el mundo crea, hermanos, o no crea, ese no es asunto de nosotros. Cristo, de todos modos, es el fundamento. Ahora nosotros, hermanos, lo hemos recibido y hemos creído en Cristo. Hemos creído en el Hijo de Dios. Tenemos responsabilidades como cristianos. Como cristianos, hermanos, el decir que yo soy salvo, el decir que yo soy cristiano, hermanos, eso me da una responsabilidad. Y es una responsabilidad grande, hermanos, porque los fundamentos van a permanecer. Pero ahora la pregunta es si nosotros vamos a permanecer en esos fundamentos en los cuales son de Dios. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos gran influencia para con más gente y ellos ven los fundamentos que tenemos nosotros. Si nosotros permitimos el pecado, hermanos, si nosotros permitimos cosas de lo cual un incrédulo o una persona que no cree quiere creer y nosotros mismos que debemos tener los fundamentos no los practicamos, entonces, hermanos, esas personas van a decir, este no tiene un fundamento. Si yo voy al fundamento de él fácil lo quebra, entonces, ¿qué voy a hacer yo si lo sigo a él? Ahora nosotros, hermanos, hemos recibido a Cristo, tenemos responsabilidades y sufrimos, hermanos, penalidades. Y sufrimos penalidades por un propósito. Dice la Biblia, hermanos, que Pablo le dijo a Timoteo que sufra penalidades. Hay para los que quieren ir al Padre de sufrir. Ellos no quieren sufrir. La Escritura nos dice, sufre penalidades. Estamos en corriente del mundo, no estamos con la corriente del mundo, estamos en contra de esa corriente. Nosotros somos como el salmón. El salmón, hermanos, va en contra de la corriente. Y corre peligros, hermanos. Se lo va a comer un oso. Se va a golpear, se va a herir. Pero ese pescadito, hermano, ese salmón, ¿qué va a hacer? Va a seguir su propósito. El fundamento de él es regresar para atrás donde nació. Y si lo logra o no lo logra, él no está preocupado de eso. Él está preocupado en ir al fundamento, ir al lugar donde empezó. Y nosotros, hermanos, somos cristianos y cada vez tenemos que ser recordados a volver el fundamento en donde empezamos nosotros, a nuestro primer amor. Y eso es lo que hace el salmón, hermanos. Se golpea, se lastima, pero tiene un propósito. Sufre con un propósito. Si nosotros sufrimos, hermanos, si nosotros estamos batallando, que tenga un propósito. No suframos nomás por sufrir. O no digamos, yo sufro de esto, o yo sufro de esto, yo sufro de esto. Bueno, es por un propósito. Siga adelante, siga su propósito. Ahora, el propósito de Cristo, hermanos, el propósito es de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Cristo nos tomó por soldados. El propósito de nosotros es agradarle a Él. No es, hermanos, de nosotros complacer a nuestra vida, complacer a nosotros mismos, sino agradar a aquel que nos tomó por soldados. Esa es la razón, hermanos, en la cual nosotros estamos aquí y aceptamos a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador, disculpe. Pero es necesario, hermanos, ver en las Escrituras, ver el orden que nos puede ayudar a edificar nuestra vida sobre la roca. Y ese es, hermanos, nuestro fundamento. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro. Señor mi Dios, gracias, Padre, por esta tarde, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque estoy aquí, Señor, y quiero depender de ti, Señor, y que no hable nada, Señor, que no sea correcto. Que no hable nada, Señor, que... Ayúdame, Señor, a no hablar algo que pueda ser dañino, Señor, sino hablar solamente tu voluntad, Señor. Y Padre, vengo aquí para que todos seamos edificados, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a animar, ayúdame a ser de bendición a esta iglesia, Señor, del pastor Sammy, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En especial, hermanos, en estos tiempos, si los fundamentos fueran destruidos, especialmente en estos tiempos, hermanos, ¿qué va a ser el justo? En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos confusos, en lo cual a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En el nombre del amor, hermanos, se hacen muchas cosas que no se deben estar haciendo. Si entendemos verdaderamente el amor, el fundamento que es Dios, entonces entenderíamos el verdadero amor. Y decimos, hermanos, nosotros que, bueno, mira, la Biblia dice que amemos al prójimo, ¿sí o no dice eso? Y dice la Biblia, pero ama a tu prójimo.
Nunca dice solapa. Nunca dice, oh, está bien, esté de acuerdo con todo lo que te diga tu prójimo. Nunca dice eso. Ahora, si nos vamos al fundamento de la Biblia nos enseña cómo debemos amar a un prójimo. Nosotros, la Biblia me dice, y me han dicho muchas veces, pastor, tenemos que amar a nuestro prójimo. Sí, sí, hermano, claro que sí. Dile su pecado para que arregle ese asunto y pueda Dios bendecirle. Y me dice, oh, no, pastor, se va a ofender. Oh, no, pastor, se va a enojar. Oh, no, pastor. El fundamento que nuestra la Escritura dice que ama a su prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el segundo qué? Ahora hay que volver al primero. ¿Qué nos dice el primero? El primero dice que amarás a Dios con todo qué? Con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todo lo que tú tienes. Ámalo a Él. Y después puedes cumplir con el segundo mandamiento. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, mira, si tú vas a amar a tu prójimo, si tú vas a enseñar a tu prójimo, enfócate en mi fundamento, enfócate en mí para poder saber cómo amarlo. Ámame a mí primero para que yo te pueda enseñar cómo puedes amar al prójimo. Y a veces, hermanos, nosotros quebramos fundamentos y llamamos esto en el nombre del amor a nuestro prójimo. Pero Dios, pues amamos más, hermanos, a nuestro prójimo que a Dios. A veces solapamos, a veces amamos más a nuestro prójimo que decimos, está bien nuestro prójimo, está bien que hagas esto, está bien hombre con hombre, está bien mujer con mujer, está bien esto, está bien aquello, y no le hace que te vistas de mujer, no le hace que te sientas así, no le hace que te sientas esto, y al cabo yo tengo que amar a mi prójimo. Pero desecho todo lo que Dios aborrece. Pero desecho al amor de Dios. Desecho los fundamentos de Dios. Y eso, hermanos, es lo que quiero hablar ahora, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo tan confusos, donde llamamos bueno a lo malo y lo malo lo llamamos bueno. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué vamos a hacer si los fundamentos fueran destruidos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si la Escritura fuera quitada? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si el resto de las escuelas, no solamente las públicas, sino las cristianas, se empieza a quitar la Biblia? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que está pasando en las públicas. Lo mismo que está pasando en las escuelas públicas. Y las muertes que ha habido. Porque ha quitado a Dios, porque ha quitado el fundamento de nuestra vida. Porque ha quitado el fundamento, el creador de los cielos y de la tierra. Lo ha quitado a Él. Pero nosotros como cristianos, hermanos, Dios nos tiene aquí como fundamentos en la tierra, bien plantados en el Evangelio, en su palabra. Nos tiene aquí, hermanos, para enseñar fundamentos, para practicar fundamentos. No solamente nos tiene aquí, hermanos, para vestirnos bien, para poner corbata, para venir bien a la iglesia. No, hermanos, nos tiene aquí para enseñar sus fundamentos y también practicarlos. Recordemos, hermanos, que nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Él es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el yo soy, el verbo de Dios, el cordero de Dios. Él es nuestro Dios. ¿A quién servimos nosotros, hermanos? ¿Al yo soy? ¿O servimos al fundamento del yo soy? ¿Servimos el fundamento que tuvo Abraham? ¿Servimos el fundamento del creador de los cielos? ¿O servimos el fundamento de nuestra propia mente? ¿O servimos el fundamento de nuestra propia filosofía o ideologías? ¿A quién estamos sirviendo? Si los fundamentos, hermanos, fueran destruidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hará, hermanos, el justo? Vamos ahí a la Biblia, hermanos. Vamos ahí a 2 Timoteo 2:19. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. Para tener, hermanos, para vivir la vida cristiana, nosotros tenemos que tener fundamentos. Un fundamento, hermanos, podemos pisar en un lugar firme. Podemos saber que si pisamos ahí, no nos vamos a caer. Podemos pisar, hermanos, si está duro el piso y podemos pisar ahí. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos fundamentos, si este edificio no tiene fundamentos, se cae. Viene cualquier cosa a nuestra vida, viene cualquier emoción, viene cualquier sentimiento, viene cualquier cosa que nos hace a nosotros, hermanos, titubear o nos mueve, porque no estamos bien plantados. Ese es el problema.
y no estamos plantados. Necesitamos plantarnos bien. Viene cualquier cosa, hermanos, y nos desanimamos. Ahora el fundamento, hermanos, de Dios es firme. El fundamento de Dios es firme, aunque fallemos nosotros. Fíjense lo que dice allí, hermanos. El fundamento, 2 de Timoteo 2:19, lo tienen allí, ¿verdad? Dice ahí, ¿pero el qué? ¿Fundamento de quién? De Dios. Primero tenemos que saber, hermanos, que el fundamento viene de Dios. Cuando le digan a usted, pero tú crees esto, no, ese es de Dios. Dile a Dios. Reclámale a Dios. Pero ¿por qué es tu fundamento? Porque ese fundamento no es mío, ese fundamento es de Dios. Yo puedo fallar, pero Dios no va a fallar. Y ahí tenemos que estar bien seguros y decir, bueno, es que esto que voy a hacer no es mi fundamento. Me siento a veces mal, pero no sé, pero yo sé que es fundamento de Dios y sé que si cumplo con el fundamento de Dios, Dios está ahí conmigo. Porque es fundamento de Dios. Ahora, ¿el fundamento de Dios está qué? Firme. Miren, hermanos, primero tenemos que saber que el fundamento de Dios es de Dios, no mío, no de nosotros, es de Él. Y sabemos que el fundamento de Él es que firme, es firme. Y nos está dando un ejemplo, hermanos, de que si el fundamento de Él, si Él envió a su Hijo Cristo a morir por nuestros pecados, si Él murió para darnos vida eterna y nos dio ese fundamento permanece firme. No es, hermanos, para nosotros decir, bueno, es que pues yo creo en el fundamento, pero pues pierdo mi salvación, o no la perderé, o qué tal si peco, o qué tal si pasa esto. Es fundamento de Dios. Él deseó, Él quiso salvarme de esa manera. Él planeó, hermanos, un sacrificio desde antes, porque sabía que íbamos a pecar. Él sabía eso. Entonces yo confío en su fundamento para mi salvación. No confío en mis obras, no confío en lo mío, confío en lo de Él. Él fue el que lo hizo. ¿Yo para qué me meto con mis obras, metiéndome ahí? Metiéndome en su fundamento. Prefiero, mira, el fundamento de Dios, Dios sabe mejor y es firme, porque el mío no es. Mi fundamento no es firme. Al ratito puedo querer algo, al ratito puedo querer una nieve de chocolate, al ratito una nieve de vainilla, y al ratito voy a querer eso, y al ratito no voy a querer nada. Y no se diga a las hermanas. Bueno, mi esposa. Al ratito quieren algo y luego que no, y luego que esto, y pues, y luego uno se acerca y están bien, hija, y no hasta para allá, ahorita no quiero hablar. Y pues hoy que tiene, pues ¿qué hice? Y eso es parte de la mujer, hermanos, son parte de las emociones. Es parte. Y cambiamos, hermanos, pero Dios no es así. Dios no es un Dios emocional que se basa sobre sus emociones, aunque tiene emociones. Él se basa bajo fundamentos, bajo principios. Y así maneja las cosas Él. Fíjense, hermanos, está firme. Y luego sigue diciendo ahí, ¿teniendo qué? ¿Este qué? Sello. Sus fundamentos, hermanos, son firmes y sus fundamentos están sellados. En otras palabras, yo no lo puedo mover. Nadie lo puede mover. Su fundamento es firme, su fundamento es de Dios y su fundamento le puso un sello. Si dice la Biblia, hermanos, que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, eso es. Él dijo, ¿para qué me meto? ¿Para qué digo, oh no, Señor, te voy a dar una ayudadita para que mira, pues soy pecador, ¿verdad? Pero te voy a dar una ayudada? No, Dios tiene su fundamento, es inmovible, es inmutable, no se puede mover, ya está sellado, eso es. Es el fundamento de Dios, hermanos. Dice aquí, teniendo este sello. Y luego dice, conoce el Señor a los que son suyos. No crea, hermanos, que Dios no conoce las cosas. No creamos, hermanos, que Dios no conoce si somos salvos o no. No crea, hermanos, que Dios no conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe lo que nosotros pensamos. Él es Dios y Él sabe quiénes son suyos. Pero no solamente eso, hermanos. Nos dice la Escritura algo bien claro ahí, de que nosotros debemos entender. Debemos conocer que Dios conoce de que somos salvos, de que somos suyos, disculpen, de que somos suyos.
que hemos aceptado a Cristo o no, Él ya lo sabe. Si somos salvos o no salvos, Él lo sabe. Pero fíjate aquí lo que dice a los salvos. Fíjese aquí lo que le dice a los que son suyos. ¿Qué les dice ahí, hermanos? Apártese de qué. Yo no lo digo, hermanos. Yo no lo dije. Lo dijo Dios. Y acabamos de aprender, hermanos, que cuando Él dice apártese de iniquidad, es importante porque lo llama como un fundamento, lo llama como firme, lo llama sellado y lo llama como que Él conoce a los que son suyos. Y no más eso, dice, ¿sabes qué? Apártate de iniquidad. ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué dijo eso? Apártate de iniquidad. Porque es importante para Él. La razón que nosotros vamos a poder estar, hermanos, firmes, va a ser porque nosotros conocemos su fundamento. Pero no basta solamente conocerlo, hermanos. No basta solamente decir que somos salvos. Dice aquí, hermanos, apártese de iniquidad, ¿todo qué? Que invoca el nombre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ese es un fundamento. Y está diciendo, mira, apártate de iniquidad, apártate de toda iniquidad, apártate de todo aquel que invoca, todo aquel que se llama cristiano, todo aquel que dice que es cristiano, mira, apártate. Eso es lo que dice Dios, apártate de la iniquidad. Y especialmente, hermanos, en estos tiempos de lo que estamos viviendo, donde ya todo se mezcla, donde ya lo bueno se mezcla con lo malo y hay tanta confusión. Pero en la Escritura, hermanos, no hay confusión. Y a veces, hermanos, pensamos que la Biblia es controversial y que versículos son controversiales. Pero no, hermanos, la Escritura y los fundamentos no son controversiales. Los controversiales somos nosotros. No deje que nadie le diga, es que mira, es que este versículo es muy controversial. No, nosotros humanos lo hacemos controversial. Ahí dice lo que dice. Los fundamentos de Dios no es confusión. Los fundamentos de Dios están ahí para aprender. La intención de Él es para que nosotros aprendamos y pongamos en práctica y nos basemos bajo sus fundamentos. Para eso nos puso ahí. Y no nomás eso, dijo, son míos, son de Él. Pero apártese de iniquidad. Todo aquel, el mundo, no, todo aquel, si invoca el nombre de Jesucristo, apártese de esa iniquidad. Porque decimos que somos cristianos. Ahora queremos cumplir, hermanos, con fundamentos. A veces es difícil y decimos, bueno, es que es fundamento de Dios. Y nos está poniendo el estándar de Dios. Y queremos seguir, hermanos, esos fundamentos, pero ¿cómo le hago? ¿Cuál es el orden para nosotros seguir los fundamentos de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para seguir esos fundamentos? ¿Qué voy a hacer? Y podemos decirle a Dios, Señor, dime, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y fíjense lo que hacemos a veces, hermanos. Le decimos, Dios, dame esto. Dios, provéeme esto. Dios, ayúdame para pagar mi carro del año. Señor, provéeme ese Mercedes que tiene el hermano que tanto gusta. Esa Lexus que tiene. Y luego usted se estaciona, ¿verdad? Y a veces nos estacionamos y miramos a los lados y, ay, qué carro tan bonito. ¿Cómo le hará? Y Señor, provéeme, y Señor, provee. Pero la Escritura nos dice, ¿qué pide Dios de mí? En vez de nosotros decir, Señor, provéeme algo, provéeme esto, deberíamos decir, oh Señor, ¿qué pides tú de mí? ¿Qué pides? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? ¿Por qué estoy aquí? Conozco tus fundamentos, pero ¿cómo le hago para practicarlos? Conozco que soy salvo y me quiero apartar de iniquidad y quiero saber y conozco tus fundamentos, pero Señor, ¿cómo le hago para practicarlo? ¿Qué debo hacer? Salmo 103, hermanos. Vamos allá a Salmo 103, 18. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Conozco tus fundamentos. ¿Pero qué voy a hacer? Salmo 103, 18. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Mas la misericordia de Jehová es desde ¿qué? La eternidad. Sabemos que aquí, hermanos, es un fundamento de Él. Un fundamento que Él tiene es que tiene la misericordia. Y está desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre los que qué?
Sobre los que, ¿qué, hermanos? Los que le temen. Salmo 103:18. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le, ¿qué? Los que le temen. Oh Señor, ten misericordia de mí, Señor. Yo sé, Señor, que tienes tus fundamentos, Señor. Yo sé, Señor, pero Señor, ten misericordia de mí. Pues témele. 17. Disculpe, ¿es 17? Sí. 17, ok. Gracias, hermanos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que, ¿qué? Le temen, ahora sí, los que le temen. ¿Para quién es la misericordia? Para Dios. ¿Para los que qué? Los que le temen. Proverbios capítulo 1 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la sabiduría. En otras palabras, te dice, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres misericordia? ¿Quieres eso? Pues eso está en mi fundamento. Pero me tienes que temer. En otras palabras, tienes que tener reverencia, tienes que tener respeto, tienes que amar mis fundamentos. Y sigue diciendo aquí, hermanos, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora sí, hermanos, vamos al versículo 18. Dice ahí, sobre los que ¿qué? Guardan su ¿qué? Su pacto. En otras palabras, hermanos, el fundamento tiene que ser guardado por medio de pactos. O sea, conocemos el fundamento, pero tiene que ser guardado, hermanos, y tenemos que tener pactos con Dios para guardar esos fundamentos. La Biblia dice, hermanos, también, hice pacto con mis ojos. ¿Sí lo han escuchado? Él dice, hice pacto con mis ojos. Job hizo un pacto con sus ojos, que él no miraría a otra mujer. Dice la Escritura, especialmente una virgen. ¿Está hablando de una jovencita o está hablando de una mujer? Y él hizo un pacto. Y él hizo un pacto porque el fundamento de Dios del matrimonio, dijo, bueno, como el matrimonio es un fundamento de Dios, yo voy a guardar mi matrimonio por medio de pactos. Y voy a hacer un pacto de lo que me está afectando a mí para poder guardar mi matrimonio, que es un fundamento de Dios. Entonces, guardamos nuestros sentidos. Hacemos pactos con nuestros oídos. Hacemos pactos con nuestros ojos. Y hacemos pactos con nuestra mente y nuestros sentidos, hermanos, para guardar los fundamentos de Dios. Porque es muy fácil, hermanos, conocer el fundamento de Dios. Pero ¿quién está dispuesto a hacer pactos con Dios? ¿Quién puede decir, bueno, yo estoy haciendo un pacto con Dios porque yo conozco este fundamento? Yo sé que la iglesia es el fundamento de Dios y voy a hacer un pacto con Dios que cada día que se abra la iglesia, yo voy a estar ahí. Voy a hacer ese pacto con Dios. Voy a hacer el pacto con Dios de que yo voy a ir a dar folletos y voy a hablar por lo menos a 10 personas en esta semana. Les voy a hablar de Cristo, porque el fundamento dice que nosotros vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Porque es un mandato de Dios. Es un fundamento de Dios. Cristo murió desde la eternidad. En otras palabras, el plan de Dios estaba de que iba a sacrificar a su Hijo en ese tiempo. ¿Para qué? Para el futuro, para nosotros. Y el pacto, este fundamento, hermanos, que Dios hizo de la salvación, hizo un pacto entre Él y Jesús. Y Jesús hizo un pacto con el Espíritu Santo y no nos dejó huérfanos. Y dijo, Él les va a enseñar todo lo que yo les enseñé. Él les va a recordar todo lo que yo les enseño. Entonces hay pactos también entre Dios, entre la Trinidad, acerca de sus fundamentos. Pero nosotros, hermanos, también hacemos pactos. Y si queremos la misericordia de Dios, hermanos, tenemos que hacer pactos también nosotros. Dice aquí, hermanos, sobre los que guardan su pacto y los que se ¿qué? ¿Se acuerdan de qué? De sus mandamientos. Ahora, nos acordamos de sus mandamientos. Y dice la Biblia esto. Si no nos pasa, hermanos. Y la Biblia dice esto. Híjole, y me llamaron que se hubiera a ganar almas y híjole, me llamaron que se hubiera a venir a la iglesia. Hermano,
si nosotros estamos bien firmes en un fundamento, si nosotros sabemos el pacto de Dios, nos tienen que mandar rosas para venir a la iglesia. Imagínense, hermano, nos tienen que mandar tarjetas. Recuerde que el próxima semana es un servicio y es para alabar a su Dios, es para decir a su Dios, al que usted dice que usted ama, lo vamos a alabar a Él. Así que mire, si usted tiene oportunidad, nos puede acompañar y nos puede visitar. Y a los cristianos, hermanos, a nosotros nos tienen que recordar. Ojalá a mí no me envíen ni chocolates. Un día estoy voy a quedar en mi casa para que me envíen chocolates. Hermanos, si conocemos los fundamentos de Dios, hermanos, hagamos pactos con esos fundamentos. Hagamos pactos. Y luego dice aquí, hermanos, para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Los ponemos por obra, hermanos. ¿Sí estamos poniendo por obra? Y si no, hermanos, gracias a Dios por su misericordia, porque hoy podemos poner por obra esos pactos. Cada día, hermanos, cada día que nosotros, hermanos, nos levantamos en la mañana, nos acostamos en la noche, nosotros acordémonos, hay misericordia de Dios. Cada día, cada mañana, hermanos, sus misericordias de Dios son nuevas para nosotros. Se renuevan. En otras palabras, Dios dice, mira, te voy a dar misericordia, te levantaste, ahora quiero que me sirvas, empieza de nuevo, ayer lo hiciste muy bien, pero hoy lo puedes hacer. Hoy sí puedes. Hoy haz pactos conmigo, vamos a empezar de nuevo. Mira, venid y pongámonos a cuentas. Yo te estoy hablando y mira, voy a tener misericordia, pero tienes que venir a mí. Porque si no vienes a mí, entonces ¿qué puedo hacer por ti? Algunas personas, hermanos, dicen, bueno, es que a veces el infierno ahorita en estos tiempos es duro de hablar y todo este asunto, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? Y mucha gente, ¿le han hecho esa pregunta? ¿Cómo un Dios de amor le va a enviar a alguien al infierno, verdad? Dicen, ¿verdad? La Escritura dice, hermanos, que cuando llegó el tiempo y se abrieron los libros y todo eso, dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Fue lanzado al lago de fuego. Pero también dice la Biblia otra frase que me viene mucho a la mente y dice, y no se halló lugar para ellos. En otras palabras, hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Y usted cree que Dios no se lo quiere llevar al cielo? Sí lo quiere llevar al cielo. Por eso no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso murió la segunda persona en la Trinidad, para que nosotros pudiéramos creer, no tuviéramos que ir a aquel lugar. Él no quiere que nosotros perezcamos. Él no quiere que vayamos al infierno, hermanos, pero no hay lugar. No puede ir al cielo, hermanos, porque sería en contra de sus propios principios y fundamentos. Por eso no puede recibir a las personas que no quieren. Ya son condenados porque no han creído en el Hijo de Dios. No han creído en sus fundamentos. Y menos hecho pactos con Dios. Salmo 78, 36. Vamos ahí, hermanos. Salmo 38. Digo 78, disculpe. Salmo 78. Y tengo 3 minutos para terminar, hermanos. Salmo 78, 36. Y vamos a leer hasta el 37. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice ahí. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua ¿le qué? Le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes ¿en qué? En sus pactos. En otras palabras, conocían el fundamento, conocían a Dios, pero no fueron firmes en sus pactos. Hicieron pactos, pero no fueron firmes en ellos. Ahora, sabemos que hay fundamentos, y para cumplir los fundamentos debe haber pactos. Y estos pactos, hermanos, ¿cómo se cumplen? Último, tercera cosa, se cumplen por commitment, por compromiso. Commitment y compromiso en inglés es commitment, en español es compromiso. Si traduce esa palabra compromiso con compromise, no es compromise. ¿Okay? Es compromiso. ¿Okay? Es un compromiso con Dios, un commitment. ¿Okay? Debe ir de acuerdo, hermanos, con el pacto, y el pacto debe ir de acuerdo con el fundamento. Ahora, el fundamento, hermanos, ya conocemos los fundamentos. Pero ya sabemos que tenemos que hacer pactos. Hay algo en nuestra vida que está fallando, hay algo en nuestra vida que nosotros debemos de quitar, de nuestra vida que estamos pecando contra Dios. Hagamos pactos con eso. Pero ahora ya que hicimos pactos, hermanos, no se termina la cosa ahí. Se requiere un compromiso para cumplir.
Se requiere. Ahora, ¿cómo nos comprometemos, hermanos? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con Dios? Vamos ahí a Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. ¿Hasta dónde, hermanos, llega nuestro compromiso? Recuerden, hermanos, tenemos fundamentos y los fundamentos deben llevar pactos y los pactos deben llevar compromisos. Ese es el orden, hermanos. Ahora, déjenme decirlo al revés. Si nosotros nos comprometemos, debe ser algo sólido. ¿Como un qué? Un pacto. Y ese pacto, hermanos, debe ir de acuerdo con el fundamento. Porque si no, hermanos, vamos a hacer compromisos y vamos a tirarlos a la basura, porque no hay ningún pacto y no hay ningún fundamento. Para sufrir con ganas, para sufrir bien, para sufrir con propósito, para sufrir con ganancia de que vamos a recibir un galardón en el cielo, o muchos galardones en el cielo, para sufrir la forma que Dios quiere que suframos y que valga la pena, y no andar aventando golpes al aire solamente. Tenemos que sufrir legítimamente, y a veces sufrimos, hermanos, ¿sí o no? A veces sufrimos porque no nos quiere hablar el amigo, a veces vamos a la escuela y se ríen de la espalda, a veces vamos a la escuela y se ríen porque somos cristianos, y vienen a venir a la escuela y usted póngase a leerla ahí, o le dicen fariseo, o le dicen hipócrita, o le dicen religioso, o le dicen lo que le van a, o aleluya. Y usted va a estar así. Pero cuando usted la abre, la lee, no importando nada, solamente que está Dios, entonces usted tiene no solamente un fundamento, no solamente tiene el pacto, sino también es una persona comprometida. Amén. Filipenses 1:21 dice ahí, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Es ganancia. ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿Estamos comprometidos de que nuestra vida es Cristo? ¿Estamos comprometidos en esto, hermanos? ¿De que el morir es ganancia? Yo le digo a los hermanos, mira, el morir es ganancia. Si Dios nos lleva hoy, ¡qué bendición! Y algunos se acercaron después del servicio y me dijeron, sí, porque usted le dio un stroke. Usted ya se quiere ir, usted está batallando, pero yo estoy en el mero apogeo de mi vida. Y así llegan y me dicen, pero no se trata de eso, se trata de que esté o no esté enfermo, estén enfermos o no enfermos, el vivir, hermanos, es Cristo. Mientras esté aquí en la tierra, tenemos fundamentos en qué pensar, tenemos que pactos que hacer y tenemos que compromisos que cumplir. Último versículo, Gálatas 2:20. ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tantos pactos hacemos en los fundamentos que sabemos? Fíjese aquí Gálatas 2:20. ¿Lo tienen? Dice ahí, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. No es mi fundamento. Mis pactos están basados en los fundamentos de Dios. Mis compromisos están basados en los pactos que hago de acuerdo al fundamento que es de Dios, que es firme. No se mueve. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, ¿dónde? ¿En el Espíritu? ¿Dónde dice? En la carne. En la flesh. En la carne. En los deseos. En mis pensamientos. Que me hacen actuar, que me hacen vivir de tal manera de la que estoy viviendo. ¿Estoy comprometido? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿dónde? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nuestro compromiso hoy en día. Quiero animarles, hermanos, que en este día, si sabemos y conocemos los fundamentos de Dios, hagamos pactos de acuerdo a los fundamentos. Haga pactos. Pero no solamente se quede en un pacto. No solamente sí lo voy a hacer. Muchos tienen un problema con el diezmo. Y sí, es que sí. Y por un mes yo soy fiel y di mi diezmo y apoyé la obra de Dios. Y sí, por un mes. Conoció el fundamento, hizo un pacto, pero no se comprometió de la tal manera de lo que dice Filipenses y nos dice Gálatas. Hagamos un compromiso real, un compromiso que valga la pena, un compromiso que nos va a ayudar, un compromiso, hermanos, que sabemos que la misericordia de Dios
está sobre nosotros. Porque le tememos, porque le respetamos, porque Él nos amó primero. Porque si vivo yo, sé que tengo que vivir para Él, porque Él dio la vida por mí. Comprometamos hoy en día, hermanos, y digamos: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué más puedo hacer para ti? ¿Qué puedo yo cambiar que estoy haciendo mal? ¿Qué estoy mirando que no debo estar mirando? Si estoy casado y estoy casada, ¿dónde estoy volteando? ¿A quién estoy mirando? Cuando la esposa o el esposo se va y usted se queda solo en casa, ¿qué está haciendo? Cuando dice: mija, tú vete a la iglesia, yo aquí me quedo en la casa, ¿qué está haciendo, hermano? Hermana, cuando está sola y empieza ¿qué es esta? Esa mujer, ¿cómo se llama? La que hay del castillo, esa de los narcos. La reina del sur. Y empieza la reina del sur. Y usted está orando ahí: Señor, que no la cachen, por favor. Le va a llegar y la van a matar, Señor, que pueda cruzar la droga, por favor, Señor, que no la vaya a dar la migra. Y ahí estamos tan entrados, hermanos. Haga un compromiso con Dios, hermanos. Haga un compromiso con Dios el día de hoy. Incline su rostro, hermanos. Vamos a orar. Invito, hermanos, que hagan un compromiso. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, te agradezco, Señor, por haberme permitido estar aquí, Señor, por venir aquí a predicar tu palabra, enseñar tu palabra, Señor. Pero no solamente es para mis hermanos, sino también para mí. Todo lo que enseño, Señor, todo lo que viene de tu palabra, Señor, es tuyo. Y también es útil, Señor, y es útil para mí para poder enseñar, Señor. Te ruego, Señor, que cada persona, cada hermano, cada hermana que está aquí, oh Señor, que pueda hacer ese pacto, ese compromiso contigo, Señor, para que su vida refleje la vida de usted, Señor. Que su nombre no sea blasfemado por causa de nuestro testimonio. Que la gente allá afuera no diga que no hay Dios, porque nos ven como vivimos. Que las personas de allá y matrimonios se divorcien, porque miran que nosotros estamos iguales. Oh Señor, somos diferentes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir tus fundamentos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí también, Señor, a hacer pactos de acuerdo a sus fundamentos. Y también, Señor, a cumplir esos pactos por medio de compromisos que estoy haciendo, Señor. Oh Señor, gracias por esta iglesia. Y si hay una persona que no te conoce como Salvador personal, Señor, te ruego, Señor, que usted pueda, Señor, tratar con la persona. Y Señor, dice la palabra de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh Señor, gracias, Señor, por ese fundamento. Gracias. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.